Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuevamente aquí, juntos, compartiendo la palabra de Dios. Pero hoy tenemos un motivo especial para festejar. Por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Gracias al Señor, en un par de semanas, fue muy breve, vamos a estar ya retornando a las reuniones presenciales. Usted sabe que al principio del mes de octubre, no me acuerdo el número de decreto, creo que el 431, algo así, se había reglamentado o se estableció el protocolo para las reuniones, digamos, de culto o litúrgico, como lo llamaron, como lo denominaron en el decreto. Pero el primer punto digamos, del protocolo establecía que las reuniones tenían que ser al aire libre. Puede ser privado, público o público, pero tiene que ser al aire libre. Y la realidad es que empecé a buscar la forma de solucionar ese tema, porque nosotros ahí en la iglesia tenemos una terracita linda, pero es chica, como para hacer reunión, porque uno de los requisitos es que tiene que haber distanciamiento, de manera que cada 2 metros, las personas tienen que estar cada 2 metros, digamos, separados. Nosotros tenemos tanto el salón, digamos, de reunión como el Zoom que tenemos en la planta alta, salón de uso múltiple, tiene mucha ventilación, pero está bajo techo. Así que empecé a hablar con la gente de la Subsecretaría de Culto de la Matanza, que sí que no, que lo voy loco, digamos, con llamadas, mandando mensajes por todo lado. Pero sin ánimo de atribuirme, digamos, esta modificación. Lo cierto es que el día viernes 30 de octubre, un día histórico, por aquel 30 de octubre de 1983, la Subsecretaría de Culto de la Municipalidad de Matanza hizo una actualización de ese decreto y elaboró o ajustó, digamos, ese decreto a todo el territorio, o digamos, de la Municipalidad de La Matanza, donde todos los templos podían, digamos, congregarse o reunirse o abrirse para las reuniones, aunque no sea al aire libre, pero bueno, con ciertas, digamos, o cuidando los protocolos. Así que eso nos habilita la posibilidad de regresar a las reuniones presenciales. También fue algo positivo el tema de la ampliación del horario, porque el decreto original establecía como el horario límite para reuniones a las 20 horas, bueno, ahora se amplió hasta las 21. Esto significa que yo estaba preocupado porque, bueno, a ver si se nos extiende un poco el tiempo, como que se nos complica un poco la existencia, pero bueno, gracias al Señor tenemos un poco más de margen. Y por eso empezamos ya a organizarnos y comenzamos con los preparativos para regresar y reunirnos presencialmente. Casualmente ayer por la mañana nos juntamos con un grupo de hermanos ya para ir a evaluar la situación del edificio, tanto para todo lo que es la limpieza y la adaptación a los protocolos digamos, de limpieza precisamente, o de sanidad, no sé cómo llamarlo, y también todo lo que necesitamos para ese proceso, y también la parte técnica, digamos, que es, digamos, todo lo que hay que comprar para adaptar el espacio físico, el templo, para, aún cuando comenzamos a reunirnos físicamente, seguir con las transmisiones en vivo. Así que, gracias al Señor, estoy muy contento, muy feliz.
de esta situación. De hecho, todos estamos celebrando. Así que, hermanos, amigos, muy pronto vamos a vernos cara a cara, cada domingo. Va a ser muy bueno y sobre todo teniendo en cuenta lo que vamos a compartir el día de hoy. Así que bueno, agradecemos al Señor por ese hecho, o por este hecho en particular. Ya muy pronto voy a estar, quizá para el domingo ya voy a estar anunciando la fecha de retorno a esa reunión presencial. ¿Ok? Y de hecho lo que vamos a compartir hoy, vamos a ver que realmente, independientemente de la pandemia o la cuarentena, hay alguna cosa que es medio complicado poder poner en práctica. ¿Ok? Así que vamos a ver eso hoy. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, del domingo pasado, acerca de esta relación entre las cualidades de Dios y las cualidades de su palabra. Vamos a buscar en el libro de Primera Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Son algunos versículos que leímos el domingo pasado, pero bueno, vamos a hoy desarrollar un poquito. Primera Pedro, capítulo 1. Versículo 22, vamos a leer el 22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Así que 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, y vamos hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos aquí reunidos. Agradecerte, Señor, porque finalmente podemos comenzar la organización y el trabajo para retornar a una reunión presencial. Agradecerte, nuestro buen Dios, por tu cuidado, por tu protección. Agradecerte, Señor, por tu gracia, tu misericordia, especialmente por la salvación que nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Pero también pedimos en este tiempo que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, pueda, Señor, estar quebrantando y derribando nuestro orgullo, nuestra soberbia. Trae a nuestra mente, Señor, trae a nosotros, Señor, la sabiduría para saber explicar tu palabra, en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, entendimiento e iluminación. Señor, te alabamos por todo y te damos gracias por todo nuevamente, en nombre de Jesús. Amén. Ok, aquí estamos. Leyendo estas palabras que Dios nos ha dejado a través del apóstol Pedro. Y tenemos aquí alguna cosa muy interesante, ¿ok? Primero, el versículo 21 comienza hablando acerca de la salvación, de la conversión de una persona que ha creído en Cristo como su Salvador personal. Y después el versículo 25 termina hablando que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Voy a hacer una referencia nomás, pero quiero volver sobre estos pasajes al final de lo que quiero compartir hoy. Pero básicamente el versículo 21 nos habla dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu.
Hay que entender este concepto, ¿ok? Porque el acto de la salvación implica un acto de obediencia. Obedecemos precisamente el llamado de Dios, como venimos hablando hace varios domingos atrás. Recuerden, el llamado de Dios, ¿se acuerdan? Partimos Romanos capítulo 8, dice que a lo que antes conoció a estos predestinó, a lo que predestinó llamó, a lo que llamó justificó, y a lo que justificó glorificó. ¿Se acuerdan? Dijimos que Dios llama. Cuando Dios llama, no es que aparece de golpe una voz dando vuelta por el aire. Es más, de hecho, vamos a ser honestos. Si de golpe aparece hoy por hoy, digamos, aparece una voz retumbando y es una voz sola, lo más probable es que salgamos corriendo porque estamos escuchando a fantasmas. Y si lo contamos, nos van a internar en algún neuropsiquiátrico. Así que, tal como dice Hebreos capítulo 1, Dios ya habló a través de su Hijo para no hablar más, no va a haber más revelación. Así que el llamado de Dios se realiza por medio del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan? Decíamos, cada vez que se presente el Evangelio, es el momento que Dios te está llamando para la salvación y perdón de pecados. Así que, indudablemente, la respuesta al llamado de Dios es un acto de obediencia. ¿Por qué motivo? Porque esta palabra obediencia se encierra el concepto, la idea, la noción de sumisión. ¿Y por qué? Porque la salvación, el llamado a la salvación implica ni más ni menos que dejes de estar debajo de lo que vos considerás que es correcto, que es bueno, para dejar de lado eso y obedecer a Dios, al llamado de Dios y sujetarte a la propuesta que Dios nos va a hacer. Pero también este acto de obediencia, sumisión, es una actitud que Dios espera a partir del momento que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, el comienzo del desarrollo de la vida cristiana. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando hablamos en Romanos capítulo 8, precisamente versículo 30? Yo decía, a lo que llamó justificó, no aparece la palabra santificación ahí, ¿ok? Pero ¿se acuerdan? Yo les comenté que el concepto de ese pasaje, la justificación, encierra, engloba la santificación, que es lo que vamos a ver un poco hoy. Y esto es también lo que decíamos, que el Evangelio de Jesucristo no solamente es un medio que Dios proveyó para nuestra salvación. El Evangelio de Cristo incluye la provisión para la salvación, pero también para la santificación, para el desarrollo de la vida cristiana en nuestro tránsito, en nuestro peregrinaje por este mundo. Y tal es así que automáticamente cuando el apóstol Pedro dice, por la obediencia a la verdad, ¿sí? Y la verdad aquí, en el contexto, es ni más ni menos la palabra de Dios. ¿Okay? La verdad que está haciendo referencia Pedro aquí es la palabra de Dios, es obediencia a la palabra de Dios, mediante el Espíritu. ¿Okay? Es el mismo concepto que Cristo nos dio en Juan capítulo 3, en esa conversación con Nicodemo, ¿sí? Cuando le dice a Nicodemo que es nacido de agua y de espíritu. No está hablando ni de bautismo, ni de un baño ritual, ni nada por el estilo. Está hablando de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y aquí otra vez dice, versículo 22, por la obediencia a la verdad, es la palabra de Dios, mediante el Espíritu. La gente que va a usar la palabra de Dios para obrar en nosotros, para operar en nosotros, es el Espíritu Santo, indudablemente. Así que automáticamente Pedro pasa de este concepto de obediencia, sumisión a la palabra de Dios para salvación, pasa usando el mismo concepto de obediencia como sumisión al desarrollo de la vida cristiana. Automáticamente dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es interesante que aquí Pedro utiliza dos palabras, digamos, que se traduce como amor en español. Y es correcta la traducción, porque en el griego, el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, no dice amor fraternal, simplemente dice para él fileo, porque la palabra que se traduce como, una de las palabras que se traduce como amor es fileo, que habla del amor fraternal precisamente, el amor filial. Pero cuando la segunda palabra que utiliza dice amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, ya usa el verbo o la palabra ágape, ¿ok? Que habla de un amor no de carácter emocional o sentimental, sino de un amor racional y volitivo, porque la exhortación de la palabra de Dios aquí son dos tipos de actitudes, o dos tipos de amor, dos tipos de actitudes que debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Es interesante que lo primero que dice Pedro como acto de obediencia a la palabra de Dios de parte de un cristiano, de un creyente genuino, lo primero que la palabra de Dios nos exige o nos demanda es el amor. Indudablemente el amor fraternal no habla del amor hacia mí, sino hacia los otros. Y cuando dice amor los unos a los otros, ¿sí? Es parte de digamos, un conjunto de versículos o principios de unos a otros que encontramos en las epístolas, que son precisamente principios para el desarrollo de la relación del cristiano respecto de lo demás. Porque eso es lo que significa unos a otros, la palabra griega alelón, unos, o sea, siempre partiendo de mí, ¿sí? De mi persona hacia los demás. Recuerden Juan capítulo 13, ¿ok? Jesucristo dice que hay algo que tiene que caracterizar a sus discípulos, era precisamente el amor, ¿sí? Y dice Jesucristo en Juan capítulo 13, que en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. O sea, si os aman entre ustedes, en esto conocerán que soy mi discípulo. Y ese amor que aparece aquí, es la misma palabra de la segunda vez que aparece amor, que es la palabra ágape. Así que lo primero que nos dice la palabra de Dios es que el amor fraternal, dice, no fingido. La palabra fingido viene de la palabra griega, el que se traduce como fingido es anhipócritos, es decir, sin hipocresía. Usted sabe que la palabra hipocresía deriva del griego hipocrisis, que básicamente es hacer referencia a la perfección actoral. Antiguamente, en Grecia, y esto usted lo puede buscar por internet, van a ver que una de las ruinas que existe en la antigua Grecia son los famosos anfiteatros. Y esto pasó después también a la cultura romana. Eran aficionados a lo que son, digamos, la obra de la dramaturgia, ¿ok? Y tal es así, mire, tan importante era esto de la vida de los antiguos griegos, era que, usted no sé si sabía que los que ganaban en los juegos, digamos, en las competencias atléticas, en las olimpiadas griegas que se desarrollaban, el ganador recibía, entre otras cosas, un asiento de por vida en la primera fila en esos teatros. Y los actores que actuaban usaban máscara precisamente. Así que la palabra hipocresía hacía referencia a esta actuación con la máscara.
De ahí viene, se deriva nuestra palabra en español hipócrita, que son precisamente gente que muestra un rostro que no es, escondiendo sus verdaderas intenciones o sentimientos o pensamientos. Así que la exhortación del apóstol Pedro aquí es que el amor entre los hermanos, el amor fraternal, tiene que ser sin máscara. Indudablemente el amor fraternal tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con un conjunto de emociones, sentimientos o vivencias en común. Es más, de hecho, habitualmente si usted, por ejemplo, aún pensemos entre dos hermanos, si usted separa a dos hermanos a los 10 años, es decir, a los 15, y se encuentra después de 50 años, bueno, van a recordar lo que vivieron hasta los 10 años, 15 años, van a contar lo que le pasó a uno en su vida, lo que pasó al otro en su vida, pero en algún momento, de alguna forma, la conversación se va a terminar. ¿Por qué? Porque en algún momento se van a dar cuenta que no hay entre ellos ni más ni menos que cosa. Esa vivencia en común. La vivencia común nos proporciona indudablemente punto de encuentro que genera cada vez mayor, digamos, amor o sentimiento o emoción que nos va hermanando aún más y más. Esto ocurre entre los hermanos, entre los amigos, ese es el famoso, por eso el amor fraternal. Pero el gran problema es que si la palabra de Dios se queda aquí simplemente, bueno, ¿cuál es la característica de ese amor particular que deriva de la sujeción o la obediencia a la palabra de Dios? Bueno, ahora vamos a ver eso. Pero lo que Pedro aquí agrega es el hecho de que tenemos que empezar a desarrollar una nueva relación en donde debemos amarnos fraternalmente tal como somos. Y debemos aprender a mostrarnos tal como somos, de la misma manera que debemos aprender a amar a aquellos, a mis amigos o quien sea, tal como es. Nosotros vivimos en una sociedad donde existe estereotipos de toda naturaleza. Y existe máscaras de toda naturaleza. Cada vez más común en las redes sociales aparecer videos, audios, porque la verdad que la tecnología tenemos que tener un cuidado bárbaro, porque cada 2 por 3 nos manda en cara con algunas cosas, algún gesto, algo que decimos o algo que hacemos, porque simplemente nos olvidamos de apagar o mutear el aparatito que estamos utilizando, o nos olvidamos de apagar la cámara. Y vieron que últimamente ha pasado de todo. Hemos tenido el escándalo en el Congreso de un diputado en medio de una sesión, también por un programa, una plataforma, y sesionaba a través de internet, ¿ok? Y había un diputado que en medio de la sesión estaba disfrutando de según él, digamos, algunos recambios físicos de su novia. Y por supuesto, todos los diputados que aparecieron durmiendo. Hubo casos de diputados que se olvidó apagar la cámara y apareció cambiándose de ropa. ¿Ok? Hemos tenido un caso de una concejal que salió del baño desnuda en medio de una sesión, se puso a buscar ropa, a cambiarse, y todo esto se olvidó que estaba la cámara prendida. Hemos tenido, esta semana apareció el caso de una maestra que se olvidó después de una clase, se olvidó de apagar también el audio,
y se la escuchó hablando a los alumnos que son unos burros, no sé cuánta cosa más. Así que esto es un peligro realmente hoy por hoy. Pero bueno, el punto es que la exigencia de la palabra de Dios es que sea sin fingimiento, sin máscara. Y hablando de los estereotipos, en las iglesias, entre los creyentes, existen muchísimos estereotipos, ¿sí? Y es muy común que en las iglesias se nos habla de estereotipos de, por ejemplo, de una persona que es espiritual, una persona que es carnal, el pastor tiene que ser así, fulanito tiene que ser así. Bueno, la palabra de Dios nos manda que debemos amar, el amor fraternal tiene que ser sin fingimiento, no fingido. Esto significa que tengo que aspirar a amar a mis hermanos tal como son, pero no lo que ellos pretenden ser. De la misma forma, yo tengo que ser sincero, demostrarme ante el mundo y especialmente ante mis hermanos sin esa máscara. Y la realidad es que nunca la palabra de Dios se nos dice que un creyente carnal o espiritual tiene ciertas características en cuanto a conductas públicas, sino que lo que caracteriza tiene que ser algo que el cristiano tiene que desarrollar en todos los ámbitos de su vida, cada día de la semana. Y una primera cosa que aparece aquí, que es la obediencia, la sujeción a la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con precisamente un elemento que debemos utilizar para determinar primero nuestro propio estado espiritual. Estamos acostumbrados a llegar un domingo a la reunión, llegar con la mejor ropa, con la mejor sonrisa y con el mejor vocabulario. Hablamos de bendiciones, hermano, hablamos de hermano, estoy orando por hoy, y después la verdad que la semana es toda una mentira. Llegamos a casa, despotricamos contra ese hermano que le hemos deseado la bendición del Señor, y en la semana nos olvidamos de buen hombre para estar orando por él, y cosas por el estilo. Pero es probable, o seguramente el próximo domingo, lleguemos a la iglesia y le digamos: che, contame qué pasó con tal cosa, porque estuve toda la semana orando por vos. Bueno, eso es hipocresía. Somos incapaces de decirle al hermano: perdóname, pero te fallé porque te dije que iba a orar por vos, pero no lo hice. Entre otras cosas. Así que, hermanos, cada uno somos como somos. El Señor nos ha dado temperamento, personalidad, caracteres diferentes, y debemos aprender a mostrar sinceramente cómo somos, sin importar cuál es el lugar que estás ocupando dentro de la iglesia. Y de la misma forma respecto a nuestros hermanos. Esto no quiere decir que no hay que corregir lo deficiente y lo que es incorrecto en nuestra vida. Esto no quiere decir que no debemos tener buena educación y desarrollar buenas costumbres, buenos hábitos. Esto no significa que así como somos perfectos, no. Significa simplemente que tengamos la posibilidad y la humildad de decirle al hermano: viste, esto me pasa siempre, necesito cambiar, te pido que me ayudes, que ores por mí, que me des una mano. Porque ustedes y yo no somos perfectos y no necesitamos la hipocresía de mostrarnos perfectos. Y debemos aprender a desarrollar ese amor por el hecho de estar en comunión, en convivencia, en la apreciación mutua. Así que lo primero que nos dice la palabra de Dios es que el amor fraternal sea sin hipocresía. Y después dice: amaos unos a otros entrañablemente.
Bueno, aquí ya la cosa se nos complica un poco, porque es fácil cuando uno tiene un sentimiento favorable hacia alguien y tener, digamos, una dispensa especial hacia esa persona. Pero ¿qué pasa cuando no existe esa situación descrita, si se quiere, en el primer párrafo, el amor fraternal? Sobre todo porque nosotros vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a, no solamente estereotipos, sino estamos acostumbrados a la discriminación. De todo tipo, de toda naturaleza. Discriminamos porque, por nacionalidad, por color de piel, por características físicas, por cuestiones sociales, económicos. Discriminamos por cuestiones que tienen que ver aún con la vestimenta, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, y la lista puede ser larguísima. Porque es hombre, porque es mujer, porque es gordo, porque es flaco, es alto. Y por supuesto, el estereotipo siempre es totalmente egoísta. Porque es lo que a mí me gusta y me satisface. ¿Ok? Pero la palabra de Dios dice, amaos unos a otros. O sea, no es lo que a vos te gusta y te satisface, sino lo que vos puedas contribuir a aportar para el beneficio del otro. Ese es el concepto. Y este amor, como dijimos recién, no es un amor que parte de la emoción, sino que es un amor de carácter racional y volitivo. Es un amor que parte de la decisión. El argentino, el porteño en particular, nos gusta mucho discriminar. De todo, de todas formas. Yo recuerdo un viaje a China, estaba con un grupo de empresarios argentinos, y subió una chica. O sea, si usted va a China va a encontrar todo tipo de vestimenta. Y cada uno sale como se le antoja la gana. Y subió una chica que estaba con una remera, tenía como una especie no es pero como un jean elastizado, pero tenía la cintura, no sé cómo se llama, el tul que le decía, ¿veo lo que usan las bailarinas ballet? Bueno, tiene eso alrededor de la cintura. En términos nuestros, ridículo por donde se lo miren. Es interesante porque en toda la estación del subte y arriba del vagón, no había una persona que estaba mirando a esa chica. Los únicos que estaban mirando a esa chica, éramos el grupo de argentinos. Y no faltó, digamos, el comentario más leve fue de un empresario nuestro, dijo, si mi hija se llega a vestirse así, le pego tanta patada en la cabeza. Así que, desgraciadamente, traemos este tipo de prejuicios y estereotipos creados a la iglesia, a la relación en la familia de la fe. Y yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer, o que se hace, por ejemplo, es la discriminación por una cuestión de nacionalidad. ¿Sí? Lamentablemente, y de hecho, ha existido, por lo menos he leído comentarios hace un siglo y monedita atrás, de buenos, digamos, profesores de la palabra de Dios, maestros de la palabra de Dios, que ha hecho comentarios de carácter totalmente discriminatorio, por ejemplo, hacia gente de la raza negra, por ejemplo. Así que cuando dice la palabra de Dios, amó unos a otros entrañablemente, ya habla de, no solamente una decisión, habla de una disciplina. Es decir, que usted y yo debemos disciplinarnos para aplicar nuestra voluntad de forma favorable al otro, aunque usted, entre comillas, emocionalmente o sentimentalmente no lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque el amor ágape es el amor de Dios. Cuando dice que Dios nos amó, por ejemplo, Juan 3:16,
Dice, porque tal manera amó Dios al mundo, o sea, al ser humano, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Dios no tenía ninguna razón para amarnos. Nosotros somos pecadores y como tal, lo que hemos hecho en toda nuestra vida fue quebrantar la ley de Dios. Fue rebelarnos contra Dios, ir en contra de Dios. Hemos hecho todos los esfuerzos habidos por haber para expulsar a Dios de nuestra vida, hasta negar que Dios existe como un acto de desprecio en muchos sentidos. Pero a pesar de esa situación de ruina espiritual, Dios nos amó, Dios decidió. Él aplicó su voluntad de una forma favorable hacia nosotros. Y tal es así, fue ese amor, que entregó su único Hijo, Jesucristo, para que muera en la cruz por mis pecados. Así que lo que Dios nos está diciendo acá es que usted y yo debemos sujetarnos en obediencia a la palabra de Dios y disciplinarnos a amar a nuestros hermanos. No porque a usted a mí nos cae bien. No porque ellos primero hicieron algo bueno para mí y por mí. Sin que haya hecho nada, aún en el acto de la ignorancia hacia usted y yo, hermano, el principio de la palabra de Dios, que usted y yo debemos amarlos a ellos primero. Tal como dice Dios, la palabra de Dios, que amamos a Dios, dice Juan, porque Él nos amó primero a nosotros. Mira, esta palabra es la misma palabra que aparece, búsquelo en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Dice, y estando en agonía, hablando el Señor Jesucristo en la noche que fue entregado, dice, y en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, estaba orando, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Ok? Es la palabra que Pedro nos dice, amaos los unos a los otros entrañablemente. Ese es el concepto. Es decir, que debemos disciplinarnos para amar al hermano de forma intensa. ¿Se entiende el concepto? Y esto es posible simplemente porque por medio de Jesucristo hemos conocido el amor de Dios, que nos amó de forma incondicional, no porque lo mereciésemos, todo lo contrario. Él decidió amarnos, aún estando nosotros muertos en nuestro delito y pecado, como dice Efesios 2:1, y siendo aún enemigo de Dios, Él decidió amarnos para reconciliarnos con Él. Así que lo primero que la palabra de Dios nos habla de nuestra vida cristiana, nos justificó, nos salvó, dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, automáticamente Dios nos habla, nos enseña el camino de la santificación. Y comienza con el amor hacia los hermanos. Y no de ellos hacia mí, al contrario. Yo tengo que empezar a aprender a ser sincero y amar a ese hermano sinceramente en mi forma de ser y la forma de ser de él. Pero bueno, por ahí usted se encuentra con alguien que no está dispuesto a aceptar esta premisa. Bueno, dice Pedro, amalo igual, como Dios te ama a vos, intensamente. Eso significa disciplina. Lo que te está diciendo no es algo que vas a lograr hoy, mañana, pero hacelo. Hacelo, pero ¿de qué forma? Continuamente, hoy, mañana, pasado. Y cada vez que tengas la oportunidad, manifestar tu amor para con el hermano.
¿Por qué motivo? Porque dice la palabra de Dios, versículo 23, y fíjese otra vez aparece la característica de la palabra de Dios. Primero dice que, versículo 22, que la palabra de Dios es verdad. Recuerden, uno de los atributos de Dios es verdad. Cristo dijo, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá dice, la palabra de Dios es verdad. Y dice el versículo 23, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otra vez dice, vive y permanece. Ahora, antes de llegar aquí, entienda bien esto. Dice que nacimos de una simiente no corruptible, sino incorruptible. Es decir, que nuestro corazón no tiene que albergar ningún tipo de sentimiento, tentación de la hipocresía. Ningún tipo de sentimiento, tentación de la prevalencia mía sobre lo demás. Ningún intento de aparentar amar al hermano para manipularlo, sino todo lo contrario. Que el amor hacia el hermano tiene que ser sin fingimiento, sin hipocresía. Y esto se logra, dice Pedro, porque hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, es decir, que podemos evitar la corrupción que trae el pecado, el mundo, Satanás, nuestra vieja naturaleza, en nuestra relación con nuestros hermanos. Por eso, versículo 21, fíjense cómo termina, de corazón puro. Es decir, corazón no corrompido, o corazón incorruptible. Porque esto es algo que usted y yo hemos adquirido del momento que hemos creído en la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un elemento incorruptible que vive y permanece para siempre. Otra vez, ¿se acuerdan? El domingo pasado dijimos, a partir de Hebreo capítulo 4, versículo 12, ¿ok? Este concepto que la palabra de Dios es viva, ¿ok? Significa, la palabra de Dios significaba, ¿se acuerdan? 3 acepciones. Quiere decir que de la vigencia, viva por vital, viva porque da vida. ¿Ok? Así que otra vez aquí aparece que la palabra de Dios que vive. Es decir, que la palabra de Dios es algo que va a estar siempre. Y siempre va a dar o brindar aquello que puede brindar, que en este caso es vida. Que en este caso es darnos una simiente incorruptible. Sabiendo la distancia es como cuando alguien dice, mientras yo viva, no vas a pasar necesidades. Yo estoy esperando que alguien me lo diga a mí. ¿Qué sé yo? Uno de mis hijos ya lo dijo, que él va a vivir de los padres hasta que tenga hijos, y cuando tenga hijos va a vivir de los hijos. Un buen pollo de todos los vagos de porquería, digamos. Pero eso es un poco el concepto. Entonces, si la palabra de Dios vive, como esta persona que dijo, mientras vivas nunca va a pasar necesidades, es decir, que el día que se muere se corta eso, y quiere decir que la palabra de Dios, como vive, entonces siempre va a dar vida. ¿Hasta cuándo? Bueno, dice, y permanece para siempre. Es decir, que la palabra de Dios es eterna. En otra palabra, no va a existir jamás un día, un momento, una instancia, digamos, un segundo, donde la palabra de Dios deja de dar vida. Donde la palabra de Dios deja de estar vigente. Donde la palabra de Dios deja de ser vital. ¿Por qué? Porque es eterna. Y este es el concepto que Pedro quiere reforzar y cita
a un pasaje de Isaías, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, está haciendo un contraste. Dice, fíjese, piense por un momento. Enfrente de este concepto de que vive, permanece para siempre, estamos nosotros. Nosotros no somos eternos. Nuestra vida física tiene un momento de comienzo y un momento de fin. Es un momento realmente corto. Aunque, claro, uno cuando tiene 10 años piensa, el abuelo tiene 60 años, qué viejo que es. Tiene 70, ¿cómo hizo para vivir tanto? ¿No? Pero cuando llegás a cierta edad, inevitablemente, todo nos pasa. Vamos a empezar a pensar que la vida, pero esto es cierto, que la vida es muy corta. Algunas veces compartí que hay momentos que me pongo a hacer planes pensando, bueno, yo quisiera hoy tal cosa, mañana me gustaría poder comenzar una nueva obra en tal lugar, por la gracia de hoy quizás después podemos proyectarnos hacia tal lugar y podemos hacer esto en aquel lugar. Y hay un momento, de golpe vuelvo a la realidad y empiezo a hacer cuenta y me empieza a agarrar una desesperación porque llegué a la conclusión simplemente que no me alcanza la vida para hacer eso. ¿Por qué? Porque la vida es finita. Y frente a algo tan, si se quiere, diminuto como un virus, como lo que estamos viviendo actualmente con este famoso COVID-19, o SARS-CoV, creo que 19, algo así también el otro nombre, nos trae inevitablemente o nos lleva otra vez a la realidad de que somos tan frágiles los seres humanos y tan finitos, tan débiles, aunque nos subamos al pony y nos creamos y nos montamos sobre nuestro orgullo, la verdad que no es así. La cantidad de muertos que hay, la Argentina desgraciadamente ya sobrepasamos los 30.000. Nosotros somos conscientes, 30.000, más de 30.000 de vidas simplemente se fueron. Sin ningún tipo de explicación de ninguna naturaleza. Nos trae otra vez a la realidad de nuestra situación de fragilidad. Pero frente a eso se nos dice que la palabra de Dios nos da vida por toda la eternidad, porque la palabra de Dios es eterna. Otra vez, la característica de Dios o los atributos de Dios, Dios es un Dios vivo, es un Dios que vive para siempre, es un Dios eterno. Y es un Dios santo que nos da una vida de santidad o nos exhorta a vivir una vida de santidad. De la misma forma, la palabra de Dios dice, nos da una simiente incorruptible, que nos da vida, y es eterna. Y termina el versículo 25, citando a un Isaías, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y termina el versículo diciendo, y ahora ya no es palabra de Isaías, sino que Pedro sigue escribiendo, dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si usted termina la reunión, lea este pasaje de Isaías, usted va a ver que Isaías termina hablando precisamente de los pies de lo que llevan, digamos, la buena nueva a Sion, está hablando de Israel, por supuesto. Pero es interesante cómo termina Pedro cuando dice que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a volver al final sobre tanto lo que dijimos al principio del versículo 22 como en este pasaje, esta frase, para entender qué es lo que está diciendo Pedro aquí.
Pero sigamos con el capítulo 2. Comienza el versículo 1 diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículos 1 y 2 es un proceso de contradicción, es un proceso de oposición, es un proceso que nos permite juzgar nuestra propia vida si estamos en sujeción, en obediencia a la palabra de Dios, a la verdad, o no. ¿Ok? Porque el versículo 1 está hablando precisamente de aquellas características de los creyentes que vive conforme a sus propios principios y verdades, aquellas cosas que debe corregir, dejar en su vida y no lo quiere hacer. Es decir, que no se sujeta en obediencia a la palabra de Dios. Y el versículo 2 nos enseña precisamente la conducta que el cristiano debe desarrollar en obediencia o sujeción a la palabra de Dios. Y es interesante, indudablemente, que lo que aquí Pedro está hablando continúa con el versículo 2 con la idea que viene desarrollando. Así como la palabra de Dios es la que nos da esa simiente incorruptible, nos da la nueva vida, y sabemos que la Biblia nos enseña que es una vida eterna, y si se acuerdan hablamos también de esto hace un par de domingos atrás. La vida eterna la Biblia no hace tanto referencia hacia la extensión temporal, sino a la calidad de vida. Es una calidad. ¿Por qué? Porque es una vida que viene de Dios. Así que dice lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí, es que esa vida que obtenemos por medio de la palabra de Dios tiene una sola forma de desarrollarse, crecer y madurar, aún permaneciendo en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios no solamente nos da vida, ¿sí?, nos trae una simiente incorruptible, también es nuestro alimento, nuestro sostén, nuestro sustento para el desarrollo de esa vida espiritual. El gráfico que está utilizando el apóstol Pedro aquí tiene que ver con el concepto de la vida física, pero indudablemente está hablando aquí sobre el desarrollo de la vida espiritual. Indudablemente, cuando dice la leche espiritual no adulterada, se refiere a la palabra de Dios. ¿Ok? Y es el mismo concepto de carácter espiritual que habla Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Porque Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo, dice: por tanto, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando esa palabra racional, en la palabra griega, la misma palabra griega que se traduce aquí como espiritual. Así como el sacrificio de Romanos 12:1 es un sacrificio de carácter espiritual, porque no está Pablo diciendo que se ponga físicamente sobre un altar para ese sacrificio, sino que habla de un sacrificio espiritual. Y aquí es el mismo concepto de Pedro, está hablando de un alimento espiritual. Ahora, quiero aclarar algo respecto de este concepto de Pedro aquí, respecto de lo que Pablo desarrolla en 1 Corintios capítulo 3. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo utiliza la figura de la leche para referirse al alimento de lo que son niños espiritualmente, de lo que son inmaduros. Y allí Pablo dice, no puede darle alimentos sólidos, sino leche, porque no estás preparado. ¿Okay? Ese es el concepto que Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 3. Pero aquí Pedro no lo está usando en ese sentido. Lo está usando simplemente en el sentido de que siempre, para toda nuestra existencia, el cristiano va a necesitar la palabra de Dios, porque siempre, en todas las etapas de nuestro crecimiento, desarrollo y madurez, nunca puede estar separado de la palabra de Dios. Y en todo momento, en cada circunstancia, en cada instancia, en cada etapa de nuestra vida, la palabra de Dios
es nuestro alimento. Lo que Pedro está utilizando aquí, la figura del niño recién nacido, es para graficar cómo debemos anhelar y desear la palabra de Dios. Es decir, que en todas las etapas de nuestra vida debemos desear y anhelar la palabra de Dios como un niño recién nacido. Le conté muchas veces el ejemplo, o sea, mi vivencia con mi hijo mayor, con Daniel, mi hijo mayor, que lamento profundamente que con mi segundo hijo, David, no pude tener esa misma experiencia por un problema de los médicos y de las enfermedades que había en ese momento. Tal es así que casi terminamos a las piñas con el médico, con el obstetra. Pero con el nacimiento de mi hijo mayor, el tema fue, o sea, nació de madrugada, las enfermeras macanudísimas me permitió estar ahí en el nursery. Estaba él adentro de esa caja, esa cubetera, ¿ok? Mientras mi esposa, claro, después de un parto, ella estaba todavía bajo los efectos de la anestesia, estaba descansando, y a la hora de las 5:30 de la mañana, se lo llevaron, digamos, para que esté con su madre. Y cuando él vio a la madre, empezó a llorar y lagrimear. Dijo, qué hermosa que es mi mamá. Cuánto agradezco a Dios por la madre que me ha dado. Nah. En cuanto mi esposa, la madre lo tuvo en UPA, el pibe no le importó nada. Lo único que buscaba desesperadamente su fuente de alimento, el pecho de su madre. Como un niño recién nacido, anhelando desesperadamente por ese alimento, que es lo que le iba a permitir precisamente estabilizar su vida recién llegada a este mundo, comenzar a desarrollarse, crecer, madurar. Y Pedro utiliza ese gráfico para decirnos, así es, en todas las etapas de tu vida cristiana, debes estar ansiosamente anhelando la palabra de Dios, porque siempre la palabra de Dios, cualquiera sea la etapa de tu vida, siempre necesitas de la palabra de Dios para tu desarrollo espiritual. A veces yo me he encontrado con hermanos que tienen esta soberbia de creer que está en una etapa de su vida que ella hace tanto que ha creído en Cristo, hace tanto que viene escuchando, creciendo, entre comillas, en el conocimiento de la palabra de Dios, que cree que en alguna etapa de su vida ya llegó al clímax, no necesito más. Y la palabra de Dios dice que no. Esa palabra que permanece para siempre, que nos da vida, es a su vez nuestra fuente de alimento espiritual. Es decir que no importa en qué etapa de tu vida estás, si no estás en contacto con la palabra de Dios, tu vida espiritual se va a atrofiar, inevitablemente. Piensa un poquito, por ejemplo, vieron con el tema de esta enfermedad, ¿cómo se llama osteoporosis. Es cuando vieron que el hueso se empieza a agujerearse, se transforma como un queso gruyère lleno de agujeritos y empieza a debilitarse y cualquier golpe se quiebra. Bueno, la razón es por la falta de calcio. Y vieron que una de las principales fuentes de calcio que nosotros tenemos precisamente tiene que ver con los lácteos. Así que si nosotros desarrollamos una vida, digamos, rica en lácteos o en fuente de calcio, no vamos a tener, o la probabilidad de tener esa enfermedad va a ser remota, nula. De la misma forma, la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada
es la única fuente que nos garantiza que usted y yo no vamos a comenzar a tener atrofia en nuestra vida espiritual. Así que no es un problema de tiempo, de edad, de etapa, es siempre. Porque la palabra de Dios es eterna. Siempre da vida y siempre nuestro alimento espiritual. Por eso, ¿se acuerdan? Hablamos el domingo pasado, siempre es fuente de vitalidad, es vital. Y se nos dice, vuelve a decir el apóstol Pedro, dice, leche espiritual no adulterada, o sea que no carece de todo tipo de adulteración, de falsedad, o de mentiras, o cosas por el estilo. Y vuelve a recordarnos lo que dice el versículo 22, que la palabra de Dios es la verdad. Usted y yo solamente podemos permanecer en la verdad de Dios cuando estamos ingiriendo la palabra de Dios. Pero lamentablemente el Satanás no ha estado quieto, sino ha estado trabajando permanentemente para que lo que nosotros lleguemos a recibir no sea la verdad o la palabra de Dios no adulterada, sino que recibamos una mentira. Ya Pablo hablaba de esto en Gálatas capítulo 1. ¿Sí? Aquello que pervierte el Evangelio. De la misma forma, hoy sigue pervirtiendo el Evangelio y pervirtiendo la palabra de Dios. Por eso la responsabilidad nuestra de estudiar la palabra de Dios, de ser enseñado correctamente la palabra de Dios, de manera que no podamos, digamos, estar inmune a cualquier tipo de adulteración. Así que dice Pedro, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y la razón de que usted y yo debemos anhelar esto tiene que ver con la siguiente oración para que por ella crezcáis para la salvación. El énfasis, el núcleo central de esta oración es el verbo crecer. Es decir que, mi hermano, mi hermana, tu vida cristiana, mi vida cristiana, tiene que tener la característica de ser una vida que crece continuamente. Porque los mismos hermanos que no le preocupa una vida, digamos, espiritual atrofiada, sí se preocuparía si tiene una vida física atrofiada. Nadie le gustaría, digamos, no solamente tener hijos, sino su propia vida, digamos, tener físicamente a algún miembro atrofiado. Imagínese que usted, digamos, desarrolla ejercicio para ejercitar un solo brazo. Y inventó un sistema donde debía la mayor parte de, digamos, de las proteínas o de los nutrientes que usted come, lo debía hacer un solo brazo. Yo momento tiene un brazo que es una cosa impresionante. Hércules elevado a cierta potencia. Pero de este lado queda una cosa lánguida, ¿ok? Y totalmente deformada. A nadie le gustaría eso. Todos queremos una vida física mínimamente, digamos, normal, mínimamente, digamos, armónica en todas sus partes. Ahora la pregunta es ¿por qué no desea lo mismo para su vida espiritual? Y cree que puede desarrollar esa vida plenamente sin la palabra de Dios. Y Pedro nos dice aquí, esa misma palabra que nos da vida, nos da vitalidad y es lo que nos permite crecer. Para salvación, no está hablando de la salvación, recuerda, dijimos lo mismo pasado, nuestras almas. No está hablando de la salvación eterna, está hablando de la santificación. Es decir, que la misma palabra de Dios que nos da vida,
nos justifica delante de Dios, nos santifica, hasta que estemos en la gloria de Él. Quiero terminar simplemente volviendo un poco a este concepto. Fíjese el versículo 22, cuando dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Quiero que sepa algo. No hay forma que usted o yo podamos encontrar salvación si no obedecemos, no nos sometemos a la palabra de Dios. Y no hay otra forma para la salvación, sino, como dice el versículo 25, la última frase, por medio del Evangelio que ha sido anunciado. El Evangelio es la buena nueva que trajo Cristo Jesús para nuestra salvación. Es decir, que la parte de la palabra de Dios que sirve para tu salvación, mi salvación, es el Evangelio de Jesucristo. Y la salvación se obtiene por someternos, sujetarnos a esa verdad. ¿Y cuál es el Evangelio? Bueno, mire, fíjese algunos versículos anteriores, qué interesante. Dice así la palabra de Dios, versículo 18, perdón, 1 Pedro 1:18, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, el Evangelio de Cristo está hablando de esto. Es nuestra vana manera de vivir. A ver, quiero que entienda lo siguiente. No está diciendo que tu vida y mi vida es vana. Ese no es el concepto. El problema es que nuestra vida es vana en relación con la salvación, con relación a restablecer la relación con Dios, en relación con el perdón de nuestro pecado, en relación con el castigo eterno. Es vano porque somos cualquier cosa que usted o yo desarrollemos, hagamos, ¿sí? Es imposible por incapacidad de solucionar el problema de nuestra relación con Dios, el problema de nuestro pecado. Es decir que cualquier cosa que a usted se le ocurra, buenas obras, acto religioso, conducta religiosa, ir a una iglesia, ser parte de una religión, o aún negando a Dios, sea lo que se le ocurra, la palabra de Dios dice que todas esas cosas que usted desarrolla es vano, porque ninguno le permite llegar a Dios, sino solamente a través de la sangre del Cordero Jesucristo. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como en un cordero sin mancha y sin contaminación, incorruptible, simiente incorruptible, ¿se acuerda? Cristo, Dios, la palabra de Dios. Es decir que lo que la palabra de Dios está diciendo es que no importa lo que hagas, todo es vano, todo esfuerzo, solamente la sangre de Cristo, que Dios destinó de la eternidad pasada, puede limpiar tus pecados, puede lavar mis pecados y puede reconciliarme con Dios, puede darme vida eterna y puede cambiar mi destino eterno de condenación. Y es lo que dice el apóstol Pedro, versículo 25, la segunda parte, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiero decirte algo. El único medio de salvación es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es la verdad de Dios, de su palabra, que te dice que no hay otro medio. Todo esfuerzo que hagas es vano. Todo lo que has intentado hasta hoy,
todo lo que en tu propia concepción y te sujetaste a esa idea que puede llevarte a Dios, dice Dios, es vano. Porque lo único que te da vida por la eternidad es la palabra de Dios y específicamente el Evangelio de Jesucristo. Y la forma de que usted hoy puede llegar a ese Evangelio es estar dispuesto a obedecer y someterse a ese Evangelio y decirle: Dios, reconozco que todo lo que he hecho hasta hoy ha sido todo esfuerzos vanos. Y hoy creo en la verdad de tu palabra, que solamente el Evangelio de Cristo, su muerte y su resurrección, la sangre que Él derramó en la cruz, es lo que limpia mi pecado y es lo que me da vida y lo que me permite restablecer una relación contigo. Nuevamente Dios te está llamando. Nuevamente el Evangelio de Cristo está siendo presentado. Y nuevamente la pregunta es: ¿qué vas a hacer ante el llamado de Dios? De dejar todos esfuerzos vanos para obedecer la verdad de Dios y sujetarte al Evangelio de Cristo, aceptando y creyendo que es el único medio para salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuál va a ser tu respuesta esta tarde? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que estamos compartiendo. Agradecerte por tu palabra nuevamente y rogar nuevamente la obra de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, necesitamos ser obedientes a tu palabra. Necesitamos, como característica de la vida cristiana, someternos a tu palabra. Y reconocer, Señor, que solamente tu palabra es nuestro alimento espiritual, que es lo que nos da crecimiento, nos permite madurar, nos permite, Señor, vivir esa vida que a ti te agrada, desarrollando la santificación en nuestra vida cada día, en todo nuestro peregrinaje hasta que estemos en tu presencia. Pero también pedimos que tu Santo Espíritu en aquellos corazones que hoy necesita reconocer que no hay otro medio de salvación más que el Evangelio de Cristo, que no hay otra verdad más que tu palabra, que no hay otro medio para poder poseer todos los beneficios que tú das en cuanto a perdón de pecado, en cuanto a vida eterna, en cuanto a salvación, en cuanto a una nueva relación contigo. Si no estamos dispuestos hoy a someternos obedientemente a ti, a tu palabra, al Evangelio de Cristo. Obra en esos corazones para que hoy esté dispuesto a decirte: Señor, me sujeto a ti por fe que el Evangelio de Cristo es lo que me salva. Me someto a tu verdad, que la sangre de Cristo es lo que limpia mis pecados. Obra en nuestros corazones. Te agradecemos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos terminado. Estamos en cuenta regresiva para volver a nuestra reunión presencial. Espero que esté meditando lo que hemos compartido hoy. Espero que esté preparando su vida, su corazón, para poder encontrarnos ya no a través de este medio, sino presencialmente. Que el Señor lo bendiga. Muchísimas gracias por estar allí, por compartir este momento juntos. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones.